10 de la mañana con 6 minutitos. Usted lo está hojeando, Capituret, este libro que trata de sacar a los músicos de su zona de confort y los motiva y los invita, por ejemplo, a escribir poesía. Y uno podría pensar que un cantautor, un compositor ya per se escribe poesía, pero al parecer no es así y sí significó un tremendo desafío, como tú mencionas. Joaquín Miranda, luthier, lingüista y escritor, autor que nosotros ya conocemos acá en El Matinal por tu libro Psicosis, ¿cierto? Perdón, se me está quedando el tiempo. Psicosis lúcida, ahí está, Psicosis lúcida. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, muy bien, muchas gracias por la invitación. ¿Cómo están ustedes? Súper bien, contentos de conversar contigo porque tú eres uno de los recopiladores acá, ¿cierto? Junto a Chinoy, Sí. de estos poemas. ¿Fue o no fue realmente un desafío para los artistas que convocaron lanzarse a escribir poesía? Lo fue, sin duda, totalmente. Como tú dijiste muy bien, fue salir de su zona de confort. Escribir sin guitarra en mano, sin piano en mano, a muchos les significó algo que uno podría pensar que no es tan difícil para ellos, que se enfrentan a la palabra diariamente, a diferentes retos artísticos, pero sí fue un desafío. Y fue muy bonito ver eso, estar presente en eso, verlos salir de su zona, acompañarlos, ver qué escribían, cómo escribían, qué entendían también por poesía, que es otro temazo que bueno, el prólogo invita a reflexionar, pero respondiendo a tu pregunta, sí, fue un desafío, pero un bonito desafío. Claro, y ahí está esa relación que también menciona Camila, de que uno podría decir que las canciones per se son poesía, pero son de alguna manera lenguajes distintos, donde un poeta, planteas tú, muy difícilmente podría conseguir crear una canción. Un cantante difícilmente podría crear un poema, y ahí es donde está ese desafío que tú le plantaste. ¿Por qué es tan difícil que esto se pueda mezclar? Incluso pones ejemplos de que la poesía se ha tratado de llevar a la música, pero sin mucho éxito. Sí, lo mejor que ha pasado ahí son los jaivas con las alturas de Machu Picchu, diría yo. Pero es curioso porque en un principio, estoy hablando hace miles de años, por ejemplo en el latín existía una sola palabra para canción y poema, eran una sola cosa. Luego se separaron y hoy en día se ven como disciplinas distintas, ¿no? O sea, o tú estudias música o estudias literatura, o sea, se ven como si fueran disciplinas distantes, diferentes. Y claro, hay técnicas diferentes. Por ejemplo, cada cantautor tendrá su técnica, pero en general componen con guitarra en mano o hacen primero la música les sugiere una letra, y la poesía, por otro lado, también se ha ido academizando bastante, cosa que lo hacen algo más de nicho también, como lo que se publica hoy en día. No digo que sea bueno o malo, sino que no es tan al alcance de cualquier persona. Y como cualquier oficio, esto requiere mucha práctica. O sea, la música, los músicos que están en la antología llevan tocando como 50 años, algunos otros, o sea, es puro trabajo. Y la música, sí, la poesía es lo mismo. O sea, para escribir poesía, para entender la poesía, tienes que leerte toda la poesía que puedas, escribir poesía, equivocarte, fallar, es un oficio distinto. Y ese oficio es lo que los cantautores muchas veces no desarrollaron. Tienen el oficio musical, pero no el oficio de escribir, borrar, explorar, leer y así buscar una voz. O sea, hoy en día lo que quiero decir es que se conciben como oficios muy distintos, ¿cachai? Pero que son de alguna forma primos o primos hermanos. Yo creo fervientemente que un poeta puede hacer música y viceversa, por ejemplo. Oye, bueno, acá planteas también en el libro algo que me parece interesante y a la vez preocupante, que claro, la primera mitad del siglo XX en Chile, el lenguaje de la poesía era algo muy común, recurrente. Sí. Tenemos grandes exponentes de la poesía, como no, hay premio Nobel a propósito de aquellos, ¿no? Ayer tuvo su natalicio, Gabriela Mistral. Por ejemplo, Gabriela Mistral. Sí. Y eso de alguna manera se perdió. Nosotros acá en El Matinal hemos podido conversar con iniciativas que buscan devolver la poesía a la educación en los colegios. Pero más allá de la educación
del lenguaje y comunicaciones, ¿no? O lingüista, si se quiere, sino que aplicar la poesía de manera transversal. Lo perdimos como sistema, como medio de comunicación, incluso como forma de estructurar el pensamiento. ¿Crees tú que eso ha sido perjudicial para la sociedad chilena en particular? Oye, una muy buena pregunta. Yo lo que sé, sí, por ejemplo, tengo muchos colegas que son profesores de lenguaje y que antes, por ejemplo, mi mamá, mi papá, les tocaba recitar, memorizar, había un área de poesía. Ya no es cierto? O sea, la prioridad hoy en día es la PSU, no, PAES, ni sé cómo se llama. Sí, pero, se entiende. Pero, por lo tanto, los colegios, sobre todo los más caros, priorizan el puntaje PSU, no se prioriza tanto las artes. A mí me tocó en el colegio escoger entre, por ejemplo, arte y música, y me pareció una tontera porque tenía más horas de matemática en vez de esto. Entonces no solamente perjudica la poesía, sino el arte en general, porque el enfoque no está puesto ahí. Y como somos una sociedad más neoliberal que prioriza la producción y el dinero, el arte queda relegado, sí o sí. Y eso no era así a principios del siglo pasado, donde la literatura social chilena, por ejemplo, tenía más convocatorias, escribían todos, estaban muy informados. En cambio hoy yo creo que hay un problema pedagógico grave que no pasa por los profesores, que no tienen mucho que hacer ahí, sino por cuáles son las prioridades de las autoridades de los colegios. Los colegios quieren aparecer en el ranking de mejor puntaje PAES y para eso no necesitan poesía, no necesitan música, no necesitan arte. Entonces, desde que se puso el foco en eso, que yo diría que entra en la dictadura, que claro, perdimos mucho potencial, y los que terminan haciendo arte son los típicos cabros que en el colegio le iba mal, sacaban malas notas, pero es por una cosa estructural más compleja. Yo creo que esta discusión es muy grandota, pero creo que por ahí va, como por el modelo instaurado que prioriza más un puntaje que el desarrollo humano, que por ahí van las artes de un individuo. Claro, bueno. Sí, de hecho, también soy de los tuyos que me tocó elegir entre arte y música y fue lamentable tener que elegir uno o lo otro, ¿no? Sí, pues es el desafío de unificar también la cultura en general, y ahí es donde obviamente está el desafío que tú le planteaste precisamente a estos artistas clásicos como Joe Vasconcelos, por ejemplo, Metalengua, a propósito, que se vienen bajando del Festival de Viña del Mar, ganadores de la competencia folclórica. ¿Cómo fue eso? Primero la selección de los artistas, y lo otro, ¿cómo fue cuando se los planteaste, cuando te acercaste a ellos a plantearles esta posibilidad de escribir un libro con sus poesías? Para mí fue muy... Al principio yo escuchaba a todos estos artistas de cabros chicos, entonces me daba mucha vergüenza hablarle, porque los consideraba son famosos para mí. Pero la verdad es que fue un proceso complejo, esto duró 5 años, y fuimos seleccionando primero a la gente que sabíamos que escribía. Por ejemplo, Camila Moreno escribe, Pato Mansa, alcanzamos a hablar con él en vida, también escribe. Así partió, pero después dijimos, ¿sabes qué? Todos tienen una inquietud con esto, con el lenguaje, y los invitamos. Y hubo gente que, por ejemplo, no quiso participar, otros que les dio vergüenza. Mira. Un proceso difícil porque justamente ahí es algo que no lo van a ver los lectores, pero hay mucha humildad por parte de los que participan, por muy consagrados que estén. Voy a dar un ejemplo que yo creo que no se va a molestar que la mencione, pero Magdalena Matei, por ejemplo. Ya. Para mí es una genia de la música, es una maestra. Ella al principio decía, pero yo no sé si me atrevo a hacer esto, estaba nerviosa al lanzarse. Y uno dice, alguien de esa envergadura, de esa carrera, trayectoria, la tuvimos que animarla, se animó afortunadamente y escribió algo precioso, pero hay una humildad por parte de esta. Tú mencionaste a Joe Vasconcelos, o sea, uno lo asocia con la pachanga, con las 6 de la mañana. Claro. Uno baila a Joe Vasconcelos en los matrimonios y sus poemas son otra cosa, nada que ver, son más introspectivos. Entonces costó en muchos casos hacerlo que se creyera en el cuento, que dijera, decirle ya, lánzate, si esta cuestión es así,
nadie te va a juzgar, lánzate nomás. O sea, tenés 25.000 discos publicados y estaba en Viña, ¿cómo no vaya a poner un poema? Pero es bonito eso, para mí fue muy grato descubrir que los ídolos, que yo pensaba por un prejuicio que podían ser medio pedantes, qué sé yo, eran todo lo contrario. O sea, de una humildad, Pancho Sasso, no, impresionante. Y no me da vergüenza, no sé, no quiero. Entonces, espero que se note eso en el libro. La verdad es que no sé, como yo estoy sesgado y estoy detrás del proceso, pero eso para mí fue lo más lindo, que tuvieran como la humildad de decirse a sí mismo, soy un nuevo en esto, y no creerse el cuento, si yo voy a escribir el mejor poema del mundo. Yo creo que ya el hecho de que estén dentro de una antología, de un compilado de obras, ¿no? Donde ningún nombre es más importante que el otro. De hecho, tú hablas de Magdalena Matei, ella escribió un poema para este libro. Tenemos representación local, perdón que lo destaquemos, pero está Dulce Yagraz con al menos 3. Sí. Con al menos 3 poemas, ¿cierto? Que ella, Daniela es de aquí, de la región del Biobío, y de allá en la región metropolitana también haciendo su carrera, y al extranjero, porque le ha ido increíble, pero hay nombres como el de Nano Stern, Tata Barahona, Manuel García, la Colombina Parra, Mario Ángel, Pedro Villagra, Mon Laferte. Fueron junto a Chinoy capaces de convocar artistas que, como tú dices, llevan muchos años, que quizás no están en la escena más mainstream, muchos de ellos son más de nicho, otros como Mon Laferte que ya son un fenómeno, y están todos aquí en este libro plasmados por igual. Yo creo que ya ahí hay una muestra de humildad súper grande por parte de las y los artistas. También está la Chinganera. Representando al mundo folclórico y a la región del Biobío. O sea, hay de todo un poco. Sí, bueno, Mauricio Durán también es de allá. Mauricio Durán, sí. También está. Sí, también está. Sí. Debajito de Juan Sativo. Sí. Oye. Después de Juan Sativo. Y eso es lo bonito también. A ver si nos puedes contar un poco de eso, Joaquín, porque acá estilos, hemos hablado de rock, hemos hablado de folclore, de pachanga, tenemos acá hip hop, o sea, de variopinto, y todos hablando en el lenguaje de la poesía. Eso es una buena pregunta. De hecho, si te fijas, decidimos ordenarlos también cronológicamente, por sus años de nacimiento, por diversas razones. Primero, eso muestra cómo las visiones han ido cambiando, ¿no? Parte Pato Mans, que tiene un tono más como de himno de la UP, así como bien poderoso. Payo Grondona, si te fijas al principio no hay mujeres, por ejemplo, eso también es interesante, empieza a aparecer la voz femenina, ya después con Colombina Parra, Magdalena Matei, Claudia Stern. Claro, entonces eso ya entrega un panorama como cronológico de las distintas épocas, de cómo se escribió en dictadura, predictadura, postdictadura, pero también intentamos tener de todas las regiones, intentamos tener lo más heterogéneo posible, la verdad. Hablamos con muchas personas que, como te digo, no participaron por motivo no nada mala onda, sino que mandaron letras de canciones en vez de poemas, por ejemplo, o cosas por el estilo, pero hubiese sido aún más heterogéneo. O sea, tenemos gente del norte, del sur, y queríamos eso, o sea, porque es un fenómeno que trasciende la regionalidad, el género, las edades, ¿cachai? Tú mencionas a la Dulce Yagraz, que es la más chiquita de la antología, y nos entrega 3 poemas tremendos, y es bonito compararlo con los más viejos, así como ver. El libro no solamente entrega una compilación de poemas, sino que ofrece al lector otras lecturas subyacentes a eso, como el tema etario, el tema de las mujeres, cómo se construyen los poemas a través de las generaciones, porque cada uno leyó distintas cosas, ¿cachai? Pero sí, también quisimos tener famosos y no tanto, porque por ejemplo, claro, tú mencionabas a Laferte, que es un caso muy extremo, que igual le mando un saludo porque fue muy buena onda con nosotros. Otro caso que yo pensé que la pobre debe recibir 800 WhatsApp al día, y conmigo fue muy buena, me mandó los poemas, me dio las gracias, o sea, también ahí hay una humildad que quiero mencionar. Qué bien. Pero muchas veces las bandas uno no sabe, está el frontman, el que canta, y el baterista escribe poesía y nadie sabe. Claro. Entonces, de ahí viene también el título, nunca se supo que estos tipos hacen poesía. Entonces también nos enfocamos en buscar personas que hicieran poesía en bandas, por eso hay muchos nombres que probablemente no conocen,
pero fueron bateristas de Camila Moreno o el bajista de no sé quién. También buscamos eso, no quisimos enfocarnos en las celebridades solamente por el hecho de ser celebridades, buscamos la poesía. Claro. Mon Laferte escribe poesía y, por ejemplo, el Eleuterio Huanca, que es alguien que muy poca gente conoce, es un poetazo, tremendo también. Entonces es transversal en todo. Nos hubiese gustado tener más, pero como te digo, el tiempo, el trabajo, Volumen todo 2. lo que implica. Vamos a esperar el volumen 2. ¿Se vendrá? O sea, depende de cómo le vaya a este libro. Si le va bien. O sea, depende de nosotros, entonces. Porque artistas hay, sin duda, que tenemos para llenar un volumen 2, un volumen 3, un volumen 10 incluso. Oye, ya nos han escrito, sí. Buenísimo. Claro, aquí podemos ver también y profundizar un poco más aún el interior de los artistas, sobre todo claro, los que uno conoce mucho más por nombre, pero también yo creo que va a ser interesante poder saber cuántos de estos poemas van a terminar también convirtiéndose en canciones de estos artistas. No lo sabemos. Muchas bueno, gracias. Sí. Sí, es verdad. Bueno, ya pasó eso con la Francesca Encarola, pero... Buenísimo. Porque partimos el 2000 y esto se lanzó recién hoy, entonces en el transcurso ella convirtió ya un poema en canción. ¿Viste? Ahí está. Joaquín, te queremos agradecer por esta conversación, también por habernos regalado esta antología de poemas por parte de músicos y músicas chilenas, así que, ¿dónde lo podemos encontrar? Bueno, desde ya está en Busca Libre. Buenísimo. Y esta semana, a más tardar la próxima, debiera estar en todas las tiendas, todas las librerías nacionales. Para todos los gustos, entonces, al que le gusta comprar digital, al que le gusta comprar ahí en vivo y en directo, tiene la posibilidad de hacerlo. Nunca se supo, de Chinoy y Joaquín Miranda Puentes. Gracias, Joaquín. Muchas gracias a ustedes. Hasta la próxima. Chao.